¿Qué tal, Germán? Aquí estoy de nuevo en mi habitación con todo el material preparado para este segundo vídeo. Bueno, voy a hablar del arte barroco. Voy a seguir más o menos la misma dinámica que utilicé en el primer vídeo. Voy a hacer primero un breve resumen de los documentales. Voy a destacar en amarillo las cosas las curiosidades, las cosas que me han llamado la atención. Luego hablaré de Velázquez en el material adicional. Y por último trataré de mostrarte cómo yo trabajaría el arte barroco con los niños. El arte barroco va a suponer una ruptura con la etapa anterior, con el Renacimiento. Es un arte que reúne unas características un poquito especiales, ¿no? Un arte contradictorio, un grandilocuente, el arte de la apariencia, el arte de la desmesura y la exageración, esas características que rompían con la simetría, el equilibrio, la proporción y la armonía de etapas anteriores. Me llama la atención la frase esse est percipi, que lo que quiere decir es que lo que estás viendo es lo que realmente es lo que parece, ¿no? Luego hay dos fenómenos en la etapa del barroco que van a influir directamente en este arte, como son la ruptura entre católicos y protestantes y el predominio de la monarquía absoluta. Estos dos fenómenos van a influir, como he dicho, directamente en el barroco, en el arte barroco. ¿Cómo utilizaban tanto la religión como los políticos el arte? Pues lo utilizaban como propaganda. Ellos querían mandar un mensaje a la población, pues a través de la arquitectura, la pintura, la escultura, pues ellos mandaban mensajes. Italia es una de las ciudades más importantes en el barroco, aparecen grandes autores y luego pues se va propagando al resto de Europa. He dividido el documental en arquitectura, escultura y pintura. En cuanto a la arquitectura, puedo decir que los edificios se caracterizaban porque eran propagandísticos. Los edificios que más abundaban eran las plazas centralizadas y las cúpulas, eran donde se podía recoger ese arte barroco en la arquitectura. Reunía esta arquitectura unas características un poquito especiales, como son la movilidad, el juego de luces, la sobrecarga y el exceso en estas construcciones. Y bueno, lo que me ha llamado la atención es cómo hacían que el espectador fuera protagonista, ¿no? Lo hacían captando la atención del protagonista y creando una tensión durante todo el recorrido, ¿no? Toda la arquitectura. Aquí tenemos a Bernini y Borromini, y bueno, estos son grandes artistas del barroco, son italianos. Como he dicho, luego este arte barroco se propaga al resto de Europa. Tenemos el Palacio de Versalles en Francia, la Catedral Católica de San Pablo en Londres, la Iglesia de San Carlos en Viena y bueno. En cuanto a la escultura, como he dicho antes, Bernini, este individuo, va a ser uno de los escultores más famosos de la época. Y como decía antes, pues la escultura va a reunir una serie de características que le diferencian de la etapa anterior. ¿Cuáles son esas características? Pues la dinamicidad, el juego de luces y sombras que aparecen en las esculturas, la expresión exagerada del sentimiento y ese dramatismo, ¿no? Que trataba de expresar el artista con su figura. Y la teatralidad, por supuesto, era también una de las características más importantes. Me llama la atención esa estrecha relación entre arquitectura y escultura. Dice el documental que la arquitectura servía de escenario al artista, ¿no? Para expresar cosas a través de la escultura. Y bueno, y como ejemplo de escultura barroca, en España me llama la atención los pasos de Semana Santa que tantos vemos y no tenía ni idea de que eran arte barroco. En cuanto a la pintura, pues aparecen grandes artistas como Caravaggio, Rubens, Velázquez, del que hablaré posteriormente.
dos tendencias fundamentales en el arte, en la pintura barroca, como son el tenebrismo, que trataba de jugar con las luces, con los contrastes, y el naturalismo, que como su propio nombre indica, pues trataba de mostrar escenas reales y espontáneas de la época. Había también diferentes géneros, como el religioso, el mítico, el costumbrista, el retrato, en fin. En los siguientes documentales, que me han parecido bastante interesantes, la verdad, cómo investigan y cómo trabajaban los grandes pintores de la época, pues tenemos uno que trata sobre las reglas ocultas del arte, eh, cómo eran tan perfectos estos cuadros. Eso es lo que tratan de responder los científicos y los especialistas en arte. Y la otra pregunta es, ¿podrían haber sido tan perfectos estos cuadros si no hubiesen utilizado algún tipo de técnica, de ayuda, de truco? Pues de eso va el documental. Está comprobado, según estos especialistas, que ellos tenían trucos. Desde lentes, espejos, Carballo dicen que trabajaba como un director de cine y que movía a las personas que dibujaba, las colocaba, las quitaba de la escena, las volvía a colocar. Eh, Luego aparece el tema de la cámara oscura y la cámara clara. La cámara oscura, como diré posteriormente, es una de las tareas que yo haría sin lugar a duda con los niños, con una sencilla caja de zapatos. Crearíamos esa cámara. Bueno, ellos tratan de demostrar que la mayoría de grandes artistas utilizaron estos trucos. Me llama la atención cómo cuando llegan a hablar sobre Leonardo, no saben demostrar con rotundidad si él utilizaba o no estas técnicas. Me llama la atención, la verdad. Luego hablan de la estrecha relación entre fotografía y los pintores. Los pintores en aquella época eran los encargados de representar la realidad. Hay una anécdota de un rey que manda a un pintor a otro reino. Se iba a casar con la futura, o sea, con la reina de allí, de ese país, y manda al pintor para que la pinte. En fin, cuando aparece la fotografía, pues todo eso ya desaparece porque la fotografía era más real y, y los pintores tienen que dar un giro y empezar a trabajar de otras maneras. También se habla del fraude, como la ciencia a través de las diferentes pruebas químicas, las radiaciones, cómo eran capaces de demostrar si un cuadro era real, la edad del cuadro, si había sufrido modificaciones, etc. Y al final de este segundo documental hay una tertulia muy entretenida entre dos expertos. El chico se posiciona y dice que los cuadros no habrían sido tan perfectos sin el uso de estas técnicas. Y la chica, con la que yo me identifico, dice que sí que es verdad, que utilizaban sus técnicas, sus trucos, pero que no se le puede quitar talento a estos grandes artistas. Y claro, o sea, si yo quisiera pintar un cuadro de ellos utilizando sus técnicas, sería imposible. Yo soy un zoquete pintando, entonces yo estoy de acuerdo de que no se le puede quitar mérito a estos artistas. Luego tenemos al amigo David Hockney en el tercer documental que nos habla del conocimiento secreto. Este artista se encierra en un estudio de Hollywood y hace algo parecido a lo que yo estoy haciendo, ¿vale? Llena la pared de obras de arte y trata de clasificarlas. Y era capaz en muchas de ellas, saber qué tipo de técnica se había utilizado en ese cuadro, qué tipo de lente, etc. En 1420, lo tengo también subrayado aquí en amarillo porque llama la atención cómo todos los artistas mejoran despegan, ¿no? Y mejoran todo su nivel artístico. Y entonces ellos tratan de demostrar cómo algo ocurrió en esa época y fue pues, el uso de estos trucos. A pesar de que no existen evidencias escritas, porque ningún artista escribía y dejaba por escrito cuáles eran sus técnicas para que nadie le copiase,
Pues hay una serie de evidencias que los científicos y los especialistas tienen en cuenta y entonces llegan a esa conclusión de que tuvieron que utilizar algo, ¿no? ¿Cuáles eran esas evidencias? Pues desde la perfección extrema de esos cuadros, demasiado perfecto para el ojo humano, demasiado para que un ojo pueda pintar eso sin ayuda, el desenfoque que veían en algunos cuadros, y el desenfoque pues evidenciaba que se había utilizado algún tipo de lente. La diferencia de proporciones, algunas veces se veían cuadros con las piernas y las extremidades el doble o el triple de los brazos, entonces podía ser que esa lente no hubiese estado bien enfocada. Hay un cuadro donde aparecen todos zurdos. Era muy raro que en aquella época todas las personas que aparecían en el cuadro fuesen zurdos. En fin. Luego aparece también Brunelleschi pintando un baptisterio y se demuestra cómo utilizó una cámara, ¿no? Se nos habla del espejo cóncavo, de las lentes, cómo se utilizaban los espejos cóncavos y cómo se pintaban los cuadros con las mismas dimensiones, con las mismas escalas. Luego aparece la lente, que es una tecnología un poquito más avanzada, y se ve cómo esas pinturas eran más reales, más fotográficas, y se podía variar los tamaños. Al final del documental, pues, se hace un recorrido en el uso de las tecnologías, desde los espejos, las lentes, la fotografía, las películas y por último el ordenador. Cómo el ordenador es capaz de colocar cualquier imagen en cualquier sitio, realizar auténticos montajes y auténticas obras de arte, la verdad, con los ordenadores. Por último, voy a hablar de Velázquez en el material opcional y del ámbito escolar, ¿no? Cómo voy a trabajar el arte barroco con los niños. Aquí tenemos al amigo Velázquez, no se ve muy bien porque las fotocopias han salido en blanco y negro, tengo la impresora jorobada. Bueno, los artistas y los especialistas en arte que comienzan a describir a Velázquez dan una serie de adjetivos. Aquí los tengo un poco recogidos, desde moderno, inventor, adelantado a su época, talentoso trabajador, con una inteligencia pictórica fuera de lo normal. Pero el que más me ha gustado ha sido el de la planta, ¿no? Que nace fuera de época. Al parecer Velázquez era pues, un auténtico genio que rompía con esa tradición que era incluso capaz de llevar la contraria a los grandes artistas y a sus maestros, vamos. En cuanto a su vida, pues la tengo recogida en varias etapas. La etapa de juventud, madurez y plenitud. A los 11 años ya está trabajando en el taller de Francisco Pacheco. A los 17 ya es un pintor. A los 18, 19 ya está casado y tiene un niño. Y a los 22, o sea, jovencísimo, pues decide buscar nuevos retos y decide irse a Madrid, a la capital, y trabajar pintando para el rey. Allí se ve muy influenciado por las obras de arte del reino, especialmente por las obras de arte italianas y los artistas italianos, y decide que tiene que ir a Italia. Italia va a ser una ciudad que le va a marcar mucho, va varias veces, en diferentes épocas. En una primera etapa va como estudiante, y en una segunda etapa pues ya va un par de años, creo que va a vivir allí. Trabaja recopilando obras de arte para el rey y pintando. Al parecer allí pinta cuadros realmente importantes en su historia, como por ejemplo la Venus del Espejo, que es una mujer que yace tendida y desnuda. Esa fue una especie de revolución, porque en esa época no se pintaban en España, era muy atrevido pintar a gente desnuda. Luego juega con un espejo, no se sabe en el espejo quién es la mujer desnuda. Algunos dicen que podría incluso ser él. Apareció un retrato de Juan Pareja, que era su esclavo. También me llama la atención cómo le da la libertad en Italia a través de un documento. Y el retrato de Inocencio X, que era un papa, y también es considerado uno de sus mejores cuadros. En su etapa de madurez, pues va a ser considerado el mejor artista de la época y tiene el honor de diseñar el Salón de Reinos del Palacio del Retiro,
que va a suponer la obra de mayor simbolismo de la monarquía española. En su etapa de... Bueno, antes de llegar a su etapa de plenitud, digamos que va compaginando su pasión por el arte con la política, porque le van dando cargos políticos, ¿no? Títulos cortesanos, y va compaginando un poco esas dos facetas. En su etapa de plenitud es nombrado caballero de la Orden de Santiago. Y bueno, y aquí por último tengo el cuadro de las Meninas. Me voy a centrar un poquito más en este cuadro porque es considerado para la mayoría el cuadro más importante de Velázquez. ¿Qué he recogido de este cuadro? Pues la opinión de los expertos, ¿no? Porque yo entiendo poquito, la verdad. ¿Qué dicen de este cuadro para ser catalogado como el más famoso? Pues desde que es una mezcla de realidad, de teatro y de sueño, del juego fantástico que utiliza con los espejos. No se sabe bien quién está en los espejos, si el rey, cómo osa también a dibujarse, aparecer en un mismo cuadro con los reyes, con la aristocracia y la monarquía, en fin. Que es una representación teatral, que ese cuadro está ubicado en una sala toda llena de cuadros al fondo, y juega muy bien con eso, con esa incertidumbre que tiene en esos cuadros. Luego me llama la atención el búcaro, que no tenía ni idea de lo que era, pero o sea, lo que me choca es como, al parecer, una vasija donde bebían agua, y era costumbre en aquella época romperla y comérsela. Creo que era de arcilla. Se la comían porque decían que te mantenía pálido y blanco, y al parecer eso era una costumbre de belleza en aquella época, no como ahora que estamos locos por irnos a la playa y ponernos morenos. En cuanto al concepto de aire, lo tengo también señalado porque me llama la atención como muchos artistas hablan de la majestuosidad, la importancia del aire contenido en las meninas. No tengo ni idea de lo que quiere decir eso, pero todo el mundo habla del aire de las meninas, y que el aire de las meninas es, bueno, lo más importante del cuadro. En fin. Eh, Antes de morir, como he dicho, participaba en temas políticos y va a tener una gran trascendencia a la hora de ayudar en el pacto de paz, ¿no? En el tratado de paz que había entre Francia y... entre las más relaciones que existían entre España y Francia. Luego, como he dicho, ¿cómo trabajaría yo esto como docente con niños? Pues una de las primeras actividades que haría, ya te digo yo, que sería la de la cámara